Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, y hemos leído tu palabra en este momento. Ahora venimos delante de tu presencia para que tu Espíritu Santo tome el control de mis labios, Dios mío, y podamos transmitir este consejo a cada oyente en este momento. Gracias, Señor, por tan grande privilegio que nos has regalado de poder, Señor, nosotros, Señor, estar hablando de ti, Señor, de estar, Señor, cada día llevando este mensaje, Señor, a tu pueblo. Gracias por tan grande amor y misericordia. En el nombre de Jesús, en este momento, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva poderosamente en nuestras vidas, para que la palabra quede escrita en la tabla de nuestro corazón, Señor, y nosotros seamos hacedores de ella, y no solamente oidores. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén, aleluya. Vamos entonces, mis hermanos, a meditar en esta porción preciosa de la palabra del Señor, que ya le dimos lectura, el capítulo 6, hermanos, de Romanos, y el versículo 20 en adelante, el cual ya leímos. Algo muy importante que debemos de estar conscientes, que nosotros, hermanos, ya somos libres. Somos libres en Cristo Jesús, hermanos. Aleluya. Y eso que nunca se nos olvide. Por eso la palabra del Señor, hermanos, nos dice de esta manera, ¿verdad? Que cuando éramos esclavos del pecado, porque cuando estábamos sin Cristo Jesús, hermanos, nosotros los seres humanos, o los que hoy estamos en Cristo, éramos esclavos del diablo, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de las tinieblas. Pero cuando usted y yo creímos, hermano, el Señor nos libertó. El Señor nos sacó, hermanos, de esas tinieblas, nos sacó del pecado, nos sacó de las garras del diablo. Por eso dice que más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, hermanos, hoy nosotros debemos de servirle a Él con todo nuestro corazón. Porque, hermanos, dice que ¿qué fruto tenemos nosotros de aquellas cosas que hacíamos antes sin Cristo, hermanos? ¿Qué fruto? ¿Verdad? Ningún fruto bueno, de las cuales hoy nos avergonzamos. Porque al final de todas esas cosas era la muerte que nos esperaba. Muerte espiritual que ya teníamos y la muerte física que íbamos a estar experimentando para poder entrar al infierno. Pero Cristo Jesús, hermano, nos ha hecho libres. Nos ha libertado del pecado y hoy como siervos de Dios, hermano, tenemos el fruto que usted y yo tenemos o debemos de tener, dice ahí, es nuestra santificación. Si nosotros tenemos ese fruto de santificación, como lo narra la palabra, el fin de nosotros es la vida eterna con Cristo Jesús. Por eso muchos, hermanos, no alcanzan a entender de que el Señor nos hizo libres, pero no nos hizo libres para seguir practicando el pecado. El Señor nos libertó del pecado, dice la palabra. Y ahora, como libres que somos del pecado, ahora tenemos, hermanos, esa libertad, pero para ser siervos de Dios, para servir al Señor. Tenemos la libertad, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Para poder nosotros decidir en santificarnos o no santificarnos, ¿verdad? Porque el Señor al final, hermano, no nos va a obligar. Pero Él espera, como dice ahí en su palabra, que el fruto que usted y yo tengamos, usted que me está viendo a través de las redes sociales, también Dios espera ver ese fruto en usted, que es el fruto de la santificación. Pero ¿qué es santificación? ¿Verdad? Porque se oye bonita la palabra, pero es bueno saber qué es santificación. Santificación, hermanos, es una palabra que se aplica a aquellas personas, hermanos, que decidimos apartarnos o separarnos de las cosas que a Dios no le agradan. Prácticamente apartarnos de lo que el mundo hoy día practica. Esa es la santificación. Usted y yo decidimos dar ese fruto de santificación. Por eso dice ahí la palabra, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y dice, y como fin la vida eterna.
Pero si nosotros, hermano, no tenemos ese fruto de santificación, es señas de que todavía no hemos sido libres del pecado. Cuando usted ve a una persona que no se aparta para Dios, que todavía está involucrada en lo que el mundo hace, en lo que el mundo le agrada, en lo que, ¿verdad?, los deleites de la carne, esa persona, hermanos, no ha sido libertada. Esa persona no ha nacido de nuevo. Y ahí está en un peligro tremendo, porque aquí dice que la paga del pecado es muerte, primero espiritual y después física, hermano. ¿Verdad? La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Eso es muy importante, que nosotros tengamos en claro que el fruto que Dios está esperando de aquellos que hemos sido libertados del pecado, el fruto es la santificación. Nos van a tratar de religiosos, sí lo van a hacer, ¿verdad? A nosotros los cristianos, como dicen acá en Estados Unidos, nos van a hacer bullying, ¿verdad? Nos van a hacer burla, como allá en nuestros pueblos, ¿verdad? Cuando nosotros nos apartábamos, por ahí los compañeros de escuela agarraban papel, agarraban cosas y nos las tiraban, ¿verdad? No sé si a usted le pasó cuando usted era apartado, ¿verdad? Ahora, si usted se involucraba con todos, nadie lo molestaba, porque ahí usted andaba en el montón, ¿verdad? Y si peleaban, ahí estaba usted metido en el pleito y todo, nadie le hacía nada a uno. Pero cuando había personas, hermano, que se apartaban, ¿verdad?, y eran más tímidos, le hacían bullying, le llaman acá en las escuelas, ¿verdad? Le hacían burla, lo molestaban mucho. Igual manera, cuando nosotros en Cristo Jesús, hermanos, hemos sido libertados, nosotros, hermanos, decidimos, ¿verdad?, apartarnos para el Señor, santificarnos para el Señor, dar ese fruto para el Señor, nos van a molestar, ¿verdad? Nuestros familiares, compañeros de trabajo, conocidos, nos van a vituperar. La palabra bíblica es vituperio, que hablan cosas en contra de nosotros para ver cómo nos desaniman y a ver si así usted y yo regresamos a hacer lo mismo que ellos hacen. Pero cuando nosotros, hermanos, hemos creído realmente en Cristo Jesús y Él nos ha libertado del pecado, nosotros vamos a tener fruto de santificación. Y como fin, tendremos, hermano, la vida eterna. Por eso, mientras estemos en esta tierra, hermanos, y hayamos creído en Cristo Jesús, vamos a ser probados para ver si estamos nosotros dando ese fruto de santificación o seguimos dándole gusto a los deseos de la carne. Por eso el verdadero creyente en Cristo Jesús, el verdadero hijo de Dios, hermanos, se aparta para Dios, ¿verdad? Se consagra para Dios. No hace lo que el mundo hace. Nuestro Señor Jesucristo dijo bien claro, ¿verdad? Que, hermanos, nosotros estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo, ya no practicamos lo que el mundo practica. Pero hoy día, hermanos, en este evangelio liberal que se vive, la gente por eso le cataloga a usted o a mí de religioso, de todo eso, porque ellos piensan que están agradando a Dios con un evangelio, ¿verdad?, que viven a su conveniencia. Ellos no quieren dar fruto de santificación. Ellos quieren vivir como los demás, como el mundo vive, ¿verdad? Por eso que hoy las iglesias que se dicen ser cristianas hoy día se llenan, hermanos, se saturan de personas, porque ahí no hay fruto de santificación. Ellos se llenan porque dicen, bueno, esta iglesia está más bonita que mi iglesia, dicen, ¿verdad?, hablando de la iglesia católica. Aquí por lo menos, aquí aplaudimos, aquí, ¿verdad?, cantamos, aquí saltamos, porque hay iglesias que los ponen a saltar. Hay iglesias que no hay fruto de santificación. Dice, vamos a danzar, no, vamos a bailar, deberían de decir. Los pasan al frente y los ponen a brincar y la gente ahí está feliz. Entonces dice, no, pues sí, aquí está más bonito, aquí está más chévere, dicen algunos. Allá en la iglesia católica muy aburrido, dice. Aquí está bonito. Entonces ellos nomás se cambian de banca creyendo que son cristianos, que son hijos de Dios, mas sin embargo, hermanos, no están dando fruto de santificación. Por eso usted ve hoy a través de las redes sociales tipo de iglesias, hermano, que parece desfiles de moda, ¿verdad? Porque ahí no hay fruto de santificación. Y a nosotros que tratamos cada día de agradar al Señor, que estamos conscientes que el Señor, hermano, nos libertó del pecado y ahora Él espera ver fruto de santificación en nosotros, y como regalo y como fin tenemos la vida eterna, hermano, nos catalogan de religiosos.
Nosotros en el pleno siglo XXI somos un lunar, hermanos, dentro de todo ese paganismo que hoy se mueve. Porque la gente, ¿verdad?, se ha salido de la iglesia católica solo para sentarse en otra banca que se dice ser cristiana, pero realmente, hermanos, siguen las mismas circunstancias. El que era católico antes, si había que ir a emborracharse, si había que irse a tomar una copa, se la tomaba. El cristiano hoy moderno, de igual manera. Por eso hoy dicen, ¿verdad? No, dicen, si una copita no es malo. Si Jesús hizo vino, pastores que enseñan eso hoy día. ¿Pero por qué? Porque no quieren dar fruto de santificación, ¿verdad? Le comentaba, ¿verdad?, cuando Dios lo prueba a uno. Hay iglesias, hermanos, que no les importa a quién van a subir al altar. Si suben a una mundana, la suben, no hay problema, ¿verdad? Le decía lo que me llegó por correo, ¿verdad?, a mí, la información de esta supuesta hermanita que no está dando fruto de santificación. Ella quiere promover su disco, ella quiere ser como el mundo es, igual, pintarse el pelo como el mundo se lo pinta, vestirse como el mundo viste, y el problema es que así se quiere subir a los altares, y se sube desgraciadamente porque hay muchas congregaciones mundanas, paganas, que lo que les interesa es llenar el lugar, ¿verdad?, y que digan yo tengo cierta cantidad de miembros, pero no hay fruto de santificación. Entonces, por eso, hermanos, el Señor dice claramente en su palabra, porque, hermanos, antes éramos esclavos del pecado, pero ahora Cristo, hermanos, nos ha libertado del pecado y nos ha hecho siervos de Dios. Siervos de Dios, hermano. Es una responsabilidad seria que tengamos como fruto la santificación, que se vea una diferencia, cómo éramos sin Cristo cuando éramos esclavos del pecado y cómo somos hoy día con Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso, no sé si usted se ha dado cuenta, hoy la iglesia católica también, ¿verdad?, se ha ingeniado algo. Dice, no, pues si es que para que la gente no se vaya, aquí también vamos a cantar los mismos cantos que cantan allá en la iglesia evangélica. Allá con los protestantes cantan estas, y por eso hoy día ellos, hermanos, nos remedan, dice, ¿verdad? O sea, ellos, hermanos, cantan lo mismo que nosotros hacemos, hacen lo mismo que nosotros hacemos, pero ¿sabe qué? No hay fruto de santificación. ¿Por qué? Porque no hay Espíritu Santo en ellos, ¿verdad? Mientras un católico no se consagre para Cristo Jesús, no sea libertado del pecado, no hay entrada al reino de los cielos. Y por eso ellos hoy tienen engañada a la gente, porque les dan chance, ¿verdad? Los días de que ellos se reúnen, los carismáticos hacen esto, se reúnen puro Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no se ven los frutos del Espíritu Santo. Y luego en la misa regular, cuando ya el cura está, ahí es diferente. Ya ahí tienen que hacer su rezo, y ahí tienen que persinarse, ya hay, o sea, como que de un día a otro cambian, ¿verdad? Hoy día ese movimiento se está dando fuertemente alrededor del mundo, porque según ellos, para que la gente, hermanos, no se les vaya. Pero la Biblia dice que nuestro Dios va a agregar las almas que han de ser salvas, hermanos. Así que aquel que es carismático, ¿verdad?, tarde que temprano el Señor lo va a inquietar, lo va a convencer de que necesita realmente servirle solamente a Cristo Jesús y no a María, y venir a dar fruto de santificación. Porque, hermano, el que es siervo de Dios, el que ha sido libertado del pecado, se consagra para Cristo, ¿verdad? Nada de que al final es que yo no puedo prescindir de María, ya que María es la mamá de nuestro Señor Jesucristo. O no, ni eso dicen de nuestro Señor Jesucristo, de Dios dicen ellos, ¿verdad? Y ahí tienen un problema fuerte, ¿verdad? Porque están invocando a muertos, ¿verdad? María murió y está en la presencia de Dios, de allá no puede hacer nada. El único mediador se llama Jesucristo hombre, ¿verdad? Entonces, por eso aquí la palabra, hermano, nos dice que nosotros antes éramos esclavos del pecado. ¿Pero por qué? Porque no le habíamos dado cabida a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero una vez usted y yo creímos de todo corazón y nacimos de nuevo, hemos sido libertados del pecado, ahora somos siervos de Dios y tenemos que tener un fruto de santificación. Amén. Ser diferentes al mundo, ¿verdad? Algo que yo he notado que me sucede, y yo creo que mucha gente va a decir que qué me importa, para qué me meto en eso, ¿verdad? Pero cada vez, hermanos, que yo puedo observar alguna actividad que se da en el área,
de alguna cosa que yo sé que a Dios no le está agradando, empiezo a sentir una inquietud fuerte y empiezo a estar ahí recalcando en lo mismo. Como ha pasado el otro día, trajeron a Ronaldinho por estas áreas, hermanos, allá en Nashville, y muchos cristianos ahí andaban, es su ídolo, pues, ¿verdad? ¿Usted cree que ellos tienen fruto de santificación? No, ellos todavía andan atrás de lo del mundo. El problema es que ellos lo ven bien, ¿verdad? Y el Señor ahí me pone, ¿verdad? Ayer, hermanos, yo ¿verdad? Por el chismoso que dicen que es el Facebook, ¿verdad? Ahí se entera uno de cosas que ellos, las mismas personas suben, ¿verdad? Y como a mí me mandan ahí para hacer amigos, y yo digo, yo le pongo a todo, no a todo, ¿verdad? Pero al que manda le pongo que así lo acepto porque quiero que oiga la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque ahí mandan aplicaciones o invitaciones a que uno les acepte de amistad, que muchas veces uno dice, no, esto hay que declinarlo porque eso no conviene, ¿verdad? Y entonces, pero hermano, ahí he podido yo observar, como ayer estaba viendo, que subieron, desde el viernes subieron ahí que había una pelea de boxeo. Y cuando, no sé por qué, hermano, pero el Señor es tan grande, su amor y su misericordia, y empiezo a estar ahí como martillo, a estar recalcando lo mismo. Es como el día de hoy, pues, hoy ya muchos fueron, algunos tal vez de los que está ahí me está viendo, estuvo ahí metido, hermanos, ¿verdad? Viendo esa pelea con los mundanos, gritando con los mundanos, el mundano emborrachándose y ellos ahí felices, ¿verdad? ¿Usted cree que ellos tienen fruto de santificación? No, hermanos, todavía no han sido libertados. Y así muchos ejemplos que podemos usar. Pero sabe que muchos cristianos lo ven bien. Muchos cristianos dicen, no, pues no hay problema, si yo no estoy tomando, yo no estoy ahí, pero está participando. Y Dios, hermanos, si algo quiere es de que si hemos sido libertados del pecado, dice que nosotros seamos siervos de Dios, ¿verdad? Un siervo de Dios, hermano, es un servidor de Él, ¿verdad? Apliquémoslo en el tiempo de los esclavos acá. Un siervo, un esclavo, hermano, de algún hacendado, pongámosle así, ese no podía estar, ahí regreso, me voy para otro lado. No, ese tenía que estar donde el patrón le decía que estuviera. Y como el salmista decía que era mejor estar un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos, hermano. Entonces, mucha gente, hermano, no está dando el fruto de santificación. Pero el problema está de que, hermanos, la paga del pecado es muerte. Porque ellos, sin darse cuenta, hermanos, están siendo piedra de tropiezo. Algo otro mundano los ve que no tiene a Cristo y dice, y el que está sentado no es el hermanito fulano, dice, por molestar, ¿verdad? Porque ellos no son hermanos, pero dice, no es el hermanito. Sí, dice, ¿qué está haciendo aquí? No, vino a ver la pelea, dice. Ya viste cómo salta, cómo brinca, ¿verdad? Y se empiezan a burlar. Sin que él se esté dando cuenta, está haciendo de piedra de tropiezo para aquellas personas. Entonces, así están alrededor del mundo. Y digo todo esto porque el Señor pone en mi corazón y a través de las redes sociales, ¿verdad? En cualquier parte que me esté viendo alguien, porque esto sale al público, alguien, ¿verdad? Que dice ser cristiano, pero todavía está atado al pecado, arrepiéntase. Arrepiéntase, porque el fruto de un verdadero cristiano debe de ser la santificación. Y si se santifica, entonces tiene, ¿verdad?, como fin vida eterna con Cristo Jesús. Pero si no se santifica, olvídese. Decía nuestro hermano Gigi Ávila, ni haga maletas porque no va a ir, ¿verdad? No va a ir. Así se pase 40, 50 años en un templo, así se pase, ¿verdad?, predicando tal vez, así se pase, ¿verdad?, ahí cantándole al Señor, no va a ir. Y no porque yo lo diga, sino la palabra lo dice. Si no hay santificación, no hay vida eterna. Si hay santificación, hay vida eterna. Dios es un Dios celoso, hermanos. Dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Celosamente. Yo recuerdo, hermanos, cuando mis hijos se han graduado de la high school. Recuerden que en la high school hacen un baile de promo, algo así le llaman, ¿verdad? Y recuerdo que uno de ellos se atrevió en su tiempo a decirme, papá, ¿será que puedo ir al promo? Y yo ya sabía que era, ¿verdad? Y de acuerdo, ¿qué vas a ir a hacer ahí? No, para ir a ver, no tienes absolutamente nada que ir a hacer ahí. Máximamente que él tenía privilegio de estar en la alabanza. Gracias a Dios fue obediente, ¿verdad?
Pero ya, ¿verdad? Estaba buscando quién iba a ser su pareja, ¿verdad? Para ir al promo, dice. Pero nosotros, hermanos, por eso nuestros hijos deben de saber que, ¿verdad? Que va a ir a ver un baile mundano. Porque ahí no crea que en el promo van a poner alabanzas para que oigan. Ahí van a poner música mundana para que bailen. Pero, ¿verdad? Cuando nosotros hemos sido libertados del pecado, el fruto es nuestra santificación. Y claro que los vituperan por ello, sí los vituperan, ¿verdad? ¡Qué religioso! ¿Por qué no viniste? Algunos que ni se atreven a decir que son cristianos, dicen que mis papás no me dejaron venir. No se atreven a decir, no, la verdad es que yo soy evangélico, soy seguidor de Cristo y no puedo participar de esas cosas. Por eso nuestros jóvenes deben de crecer con conocimiento y amor hacia nuestro Dios y aprender a no echarle la culpa a los padres, sino ser, ¿verdad? Tener fruto de santificación y poder decir, ¿por qué no haces esto? Porque la palabra de Dios no me lo deja. Porque yo amo a Cristo Jesús. Porque yo soy verdaderamente cristiano, ¿verdad? Así deben de responder los hijos de Dios, los que han sido libertados del pecado. Pero hoy muchos hijos responden, pero dicen, es que mi papá, mi mamá, ¿verdad? Al papá y a la mamá le echan la culpa y no, ¿verdad? Quieren decir, o a lo mejor no han sido libertados del pecado, ¿verdad? Todavía Satanás tiene control de sus vidas. Pero nosotros, hermanos, que estamos viendo la palabra, ¿verdad? Nosotros debemos de saber claramente que ahora que hemos sido libertados del pecado y somos hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación. Por eso el apóstol Juan, hermanos, allá en Apocalipsis escribió, inspirado por el Espíritu Santo, que el que es santo, santifíquese más todavía. Más todavía. Siempre hay algo más en que apartarnos, hermanos. Siempre hay algo más en que, ¿verdad? O glorificar y exaltar a nuestro Dios. Y que cuando nos pregunten podamos decirle, ¿por qué no haces esto? Porque soy evangélico. Porque soy seguidor de Cristo. Porque soy discípulo de Cristo Jesús. Por eso no lo hago, ¿verdad? Ser uno claro, hermano. Nunca vaya a decir usted, ¿verdad? Es que el pastor dice que eso es malo. No, usted conozca de la palabra. Y por eso a mí, si algo me agrada, es enseñar la palabra para que las personas sepan, hermano, lo que dice la Biblia y lo que Dios quiere de nosotros. Así que si nosotros, hermano, hemos sido libertados, tiene que haber un fruto de santificación. Y si no hay fruto de santificación es porque no ha sido libertado y está en peligro, porque la paga por estar todavía en el pecado es muerte. Es muerte, hermanos. En cambio, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo creo que el propósito de nosotros debe de ser la vida eterna con Cristo Jesús. Así que tiene que haber fruto de santificación. Tiene que haber fruto. Hoy en la mañana en la radio tocaba ahí en 1 Corintios, si no estoy equivocado, pues 2 Corintios fue capítulo 7, yo se lo leo acá. Dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Hermanos, es el regalo de la vida eterna, ¿verdad? Que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, limpiémonos de toda contaminación. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando estábamos esclavos del pecado fuimos contaminados, tanto en el cuerpo como en el espíritu, hermanos. Ahora que estamos en Cristo, nosotros debemos de limpiarnos de esa contaminación y debemos de perfeccionar la santidad siendo temerosos de Dios. Siempre es bueno que usted y yo nos preguntemos si vamos a ir a hacer algo, preguntar si Cristo Jesús va a entrar con nosotros a ese lugar, preguntar si Cristo Jesús le agrada que estemos en ese lugar. Siempre es bueno preguntarnos eso. Y últimamente he dejado de, tal vez muchos lo digan, qué religioso, ¿verdad? Pero casi he dejado un poco de visitar los restaurantes mexicanos, ¿verdad? Porque última vez me gusta la comida de ahí, pero últimamente me he sentido un poco incómodo por el tipo de música que ahí ponen, ¿verdad? Entonces he tratado
mejor ir a un restaurante, ¿verdad?, norteamericano, que ellos, si tienen ahí tal vez es en inglés, como no entiendo bien todo, pues no hay ningún problema, mi carne pues no reacciona, ¿verdad? Pero hermano, uno tiene que cuidarse, como dice acá, de tratar de limpiarse y no irse a meter a lugares donde su carne de uno se vuelva a contaminar, donde el espíritu de uno se vuelva a contaminar, cuando la palabra dice que nosotros nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Toda situación que nos lleve, hermanos, a contaminarnos otra vez, nosotros debemos apartarnos, perfeccionar la santidad en el temor de nuestro Dios. Pero si realmente la persona no ha sido libre, hermanos, no va a tener temor de Dios. No va a tener. Y sin temor de Dios, hermanos, un ser humano está descarriado. Hace todo lo que su carne le gusta. Pero por eso es importante conocer la palabra, que el Señor, hermanos, es el que nos ha hecho libres del pecado, de las garras de Satanás. Y cuidémonos, los que ya hemos sido libres, cuidémonos, que el fruto de santificación, hermanos, se esté manifestando en nuestro diario vivir. Porque entonces habrá un fin que es vida eterna. Pero si no hay santificación, hermanos, es peligroso. Usted tiene que meditar y usted, no, esto creo que yo realmente no estoy dando fruto de santificación. Yo me estoy comportando como el mundo, tal vez no en todo, pero en algunas partes, y eso no está bien. Humíllese entonces y dígale, Señor, perdóname, Señor, porque hermanos, el Señor es bien específico en esta área, que Él espera que haya un fruto en nosotros, y ese fruto es la santificación, apartarse, separado para Él, ¿verdad? Y de esa manera nosotros agradar a nuestro Dios, ¿verdad? Por eso no podemos otra vez ser esclavos. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 1, dice, estad pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mire, estemos firmes, hermano, en esa libertad maravillosa que Cristo nos ha dado, ¿verdad? Nos ha libertado del pecado, y no estemos otra vez sujetos a ese yugo de esclavitud al pecado. Ya no dejemos que el diablo nos sujete al pecado. Nosotros, hermano, tengamos ese fruto de santificación. Que nosotros decidamos con ese libre albedrío, esa libre decisión que el Señor nos ha dado, apartarnos para Él, servirle solo a Él. Porque dice el versículo 13 del capítulo 5 de Gálatas, porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mire, hasta en eso el Señor nos habla, dice que nosotros a libertad hemos sido llamados, solo que esa libertad, hermano, no la vayamos a usar como ocasión para la carne, como ocasión para darle, ¿verdad?, gusto a los deseos de la carne. Por eso muchos se confunden hoy día, porque ellos dicen, no, pues si el Señor me ha hecho libre, y yo tengo libertad, dice, yo puedo hacer lo que yo quiera. Máximamente aquellos que creen en salvo siempre salvo, ¿verdad? Dice, no, si yo ya soy libre, dice, yo hoy puedo decidir, puedo hacer lo que yo quiera, ya que Cristo Jesús ya pagó por mí en la cruz del Calvario, dice. Y qué tremenda excusa que tienen, hermanos, para seguirse deleitando en sus deseos de la carne. Mas no saben que Hebreos, tal vez no han leído Hebreos. Hebreos habla claramente, hermanos, que aquel que empieza a pecar voluntariamente, hermanos, dice que se constituye en enemigo de Dios, ¿verdad? Y ahí le viene su castigo, ¿verdad? Así que por eso, hermanos, nosotros debemos de estar claros que el Señor ciertamente nos ha hecho libres, pero no vayamos a usar esa libertad para ocasión, para darle gusto a los deseos de la carne. Ya la carne, hermanos, tiene que pasar a segundo término, ¿verdad? Yo decía hoy en la mañana, y eso se puede ver, muchas personas que en sus congregaciones, hermano, ayer tenían culto, ¿sabe? Que dejaron de congregarse por ir a ver este evento, por ir a ver esta pelea, ¿verdad? Dejaron de ir a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dejaron de ir a darle gracias al que les permite estar con vida, al que les ha dado la familia, al que los tiene hoy día, ¿verdad?, completos.
Dejaron de ir a alabar al Rey de Reyes, hermano. ¿Por qué? Porque creen que tienen libertad y esa libertad la usaron para darle gusto a sus deseos de la carne. Para estar allá gritando. Porque no crea usted que se estuvieron ahí calladitos, ¿verdad? Yo hablo todo esto con convicción, porque yo, hermano, sin Cristo me gustaba todo, tanto el fútbol, varios deportes, ¿verdad? El boxeo era algo que me llamaba la atención. Cuando había pelea iba yo corriendo donde me invitaban, hay veces hasta yo la pedía, ¿verdad? En mi casa. Pero cuando vine a Cristo, hermanos, gracias a la misericordia de Él me ha ido enseñando, Él me ha ido dirigiendo, que, hermanos, el fruto debe ser la santificación, hermano, la santificación. Entonces, por eso nosotros, hermanos, venimos a la casa del Señor para meditar aquí en su palabra y poder nosotros cuidarnos de no caer en las trampas del enemigo en la cual muchos están cayendo. El diablo viene y les susurra y dice: pero si tú eres libre, tú puedes decidir, ¿verdad? Tú puedes decidir, Dios ya te salvó. Y la gente dice: sí, ¿verdad? Aunque vaya una vez no hay problema. Hermano, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Dios no puede ser burlado. Yo he notado algo: cuando Dios ve mucha rebeldía en una persona, Él se cansa, hermanos, y termina desechando a la persona. Por eso dice que el que es Dios va a salvar a quien Él quiere, hermanos, y de quien Él tiene misericordia. Mucha gente se aferra: no, pero es que Dios es amor. Pero, hermano, no sabe que cuando Dios se cansa de alguien, lo desecha. Ve tanta la rebeldía que no quiere dar fruto de santificación y lo desecha. Ahí hasta que se pierda, hermano. Y termina mal aquella persona. Y termina en el infierno. Por consiguiente, le tocará el lago de fuego, ¿verdad? Pero es porque Dios, Él tiene, hermanos, la decisión de desechar o tener paciencia con esa persona. Pero por eso nosotros no juguemos con la paciencia de Dios. Nosotros, hermanos, sabemos que hemos sido libertados del pecado, pero esa libertad no la usemos para seguirle dando gusto a nuestros deseos de la carne, sino que santifiquemos para el Señor. Busquemos cada día más las cosas del Señor. Andad, ¿verdad?, en esa libertad que Él nos ha dado, hermanos, pero para alabarlo. Porque antes, ¿se acuerda usted cuando usted y yo éramos esclavos del pecado? No teníamos libertad de alzar las manos. No teníamos libertad de decir: aleluya, gloria a Dios, amén. No teníamos libertad de cantarle al Señor. No teníamos libertad de llegar a un templo para oír palabra de Dios. No teníamos esa libertad. El diablo no nos daba esa libertad, ¿verdad? Porque a él no le convenía. Pero una vez Cristo nos libertó del pecado, nosotros asistimos al templo, levantamos las manos, adoramos al Señor, oramos. Antes no teníamos esa libertad. Por eso, de eso habla el Señor, que Él nos ha libertado para que hoy tengamos libertad de estar firmes sirviéndole solamente a Él. No de que otra vez estemos practicando las cosas del mundo. La gente se confunde y por eso piensan que como hay un versículo que usan que dice: no, es que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Sí, hay libertad, pero para adorar al Señor. El que está lleno del Espíritu Santo tiene libertad, hermanos, de orar, tiene libertad de leer, tiene libertad de congregarse, tiene libertad de cantarle al Señor, una alabanza genuina, ¿verdad? Y así, hermanos, hay esa libertad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en la persona. Pero cuando no, hermano, déjeme decirle que la persona no tiene libertad para servirle al Señor. Aparenta servirle al Señor. Como decía nuestro hermano predicador la semana pasada, ¿verdad? Él decía: ¿por qué hacemos las cosas, verdad? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué cantamos? Porque muchos cantan, ¿verdad? Pero cantan no porque tengan libertad que el Señor les ha dado, sino que cantan para que los vean. Para que digan: para que vean que yo soy buen cristiano, buena cristiana, ¿verdad? Muchos predican para que digan: wow, la hermana, ¿verdad?, cómo la usa el Señor, tiene libertad para predicar la palabra del Señor. Pero muchas veces, hermanos, por sus frutos los conocemos, que no tienen ese fruto de santificación. Y nada más están aparentando algo. Y eso pasa, de que esa predicación, esa palabra no penetra, esa alabanza no pasa del techo, ¿verdad? Dios no recibe, hermanos. Sabe que
que Dios es bien celoso en esa área. El otro día le enseñaba a los hermanos de la alabanza de que nuestro Dios es bien delicado con su alabanza, ¿verdad? Y cuando hay pecado, cuando no hay, hermanos, santificación, Dios no recibe esa alabanza. Dios, hermano, le decía al pueblo de Israel: quiten de mí todos sus cantares, que yo ya no los puedo soportar, les decía. Imaginen, porque ellos andaban en una rebeldía tremenda. Si no estoy equivocado, parece que es Oseas. Déjenme ahorita lo busco y se lo voy a compartir para que vean cómo a nuestro Dios le agrada la santificación. Es 5:23 parece. Voy a buscarlo porque fue algo que el Señor puso en mi corazón ahorita para compartirle, ¿verdad? De que cómo Dios, hermanos, es tan estricto en esas áreas, y que usted y yo tenemos que conocerle a Él, y la forma de conocerle es a través de su palabra, a través de su palabra. Así que ahí habla de los instrumentos, de todo eso, ¿verdad? Que hay que quitar eso, porque a Dios no recibe, hermanos, cuando no hay santificación. Aleluya. Si lo encuentran, me avisas, por favor. Dice, es Amós capítulo 5, dice, hermanos, de esta manera, dice el versículo 20: ¿no será el día de Jehová tiniebla y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieren vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos. Así estaba de molesto nuestro Dios, de enojado nuestro Dios con el pueblo de Israel cuando levantó a Amós para que les diera esa palabra, porque estaban, hermanos, en una rebeldía, y les estaba hablando el Señor que se arrepintieran, ¿verdad? Pero ellos no querían. Dice que ellos aborrecieron al reprensor, dice, en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Así estaba el pueblo de Israel, hermanos. No se quería santificar para Dios, y ellos venían y hacían la asamblea. Es cuando se reunían, ¿verdad?, para estudiar la palabra de Dios, la ley de nuestro Dios. Esa es la asamblea. Es como cuando nosotros nos reunimos acá, es una asamblea que tenemos, hablando bíblicamente, nos reunimos para estudiar palabra de Dios, ¿verdad? Y el Señor les dijo a ellos que, ¿verdad?, que abominé vuestras solemnidades, ¿verdad? Y no me complaceré en vuestras asambleas. Él ya no se complacía en que ellos se reunieran supuestamente a buscar a Dios, ¿verdad? Tampoco dice, ¿verdad?, recibiré ni miraré la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. Y les digo, quiten de mí la multitud de sus cantares. ¿Sí? Ya ni aunque ellos cantaran, les digo, quiten eso. Ustedes son abominables delante de mí. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no se estaban santificando para Dios. No estaban obedeciendo a la palabra. Hoy pasa lo mismo. Hoy, hermanos, vemos que la gente hace conciertos, ¿verdad? Y hay muchos que corren tras los conciertos. Y cuando Dios hace sus conciertos les dice, quiten de mí esa multitud de cantares. Yo no estoy recibiendo nada. Por eso la gente va ahí y cree que está adorando a Dios. La gente va a los conciertos y creen, no, hombre, qué presencia de Dios. No, se equivocan. Como dijo un predicador, dice, si la presencia de Dios cayera ahí, dice, donde están en ese concierto, cantidad de miles de personas quedarían muertas ahí, dice, porque mucha gente está en pecado y están ahí en los conciertos, saltando, brincando. No, si la presencia del Señor cae, acaba con un montón de personas, ¿verdad? Pero la gente cree que están alabando a Dios, ¿verdad? Pero el Señor dice, quiten de mí la multitud de sus cantares. Si hasta para uno alabar a Dios, hermanos, el Señor recibe la alabanza, pero si estamos dando fruto de santificación. Si no, no se puede. No se puede. Por eso es importante
que nosotros que somos libres, hermanos, nos cuidemos de dar fruto de santificación y que no vayamos a aborrecer, hermanos, a aquellos que nos reprenden, no vayamos a aborrecer al que habla lo recto, ¿verdad?, delante de nosotros. Porque sabe que el que no ha sido libertado, hermano, aborrece al que le habla lo recto. Dice, yo no sé por qué se mete en mi vida así. De todas maneras, Dios es amor, dice. Mas sin embargo, es la misericordia de nuestro Dios. Por eso, hermanos, el Señor me guió a tomar este pasaje de Romanos, ¿verdad? Porque Romanos habla que el que es libre ha sido libertado del pecado, es hecho siervo de Dios, pero tiene que tener un fruto que se llama santificación, para que tenga un fin que es vida eterna. Así que es importante saber esto, ¿verdad? Por eso nosotros, hermanos, no podemos pretender como muchos lo hacen. Recuerdo que conocí en una ocasión a unos músicos, ¿verdad?, que tocan instrumentos, la batería, bajo, guitarra, y me acuerdo que fui a sacarlas, no me dieron el trabajo, fui a su casa nada más a ver unas medidas para un trabajo que querían, ¿verdad?, de madera, y ahí vi los instrumentos, me puse a conversar con ellos y salió a la plática que ellos, ¿verdad?, tocaban en una congregación aquí en la ciudad, ¿verdad?, creo que en Nashville, en una iglesia americana, norteamericana, ¿verdad? Y ellos alababan ahí. Pero después me enteré que así como ellos alababan ahí, hermanos, dicen que los días, porque allá solo van domingo, pero los días viernes ellos mismos estaban tocando en un nightclub, ¿verdad? Y el domingo iban a la iglesia a cantar a Dios. ¿Usted cree que Dios recibía esa alabanza? No. Y capaz si lo siguen haciendo todavía, porque no tiene mucho tiempo. Dios no está recibiendo esa alabanza. Por eso es que se preocupan de los sonidos, se preocupan de ciertas cositas que ponen. Lo que hacen es motivar al oyente. Motivar al oyente para que el oyente, ¿verdad?, piense que está sintiendo la presencia de Dios, y lo que están haciendo es que están promoviendo las emociones del oyente. Y el oyente, gloria a Dios, esos siervos, cómo Dios los usa. Sí, aunque a la gente así sale hablando, ¿verdad?, pero no es que Dios los use, ellos usaron sus artimañas para que la gente salga creyendo que ahí hay presencia de Dios. En los conciertos, por eso usted ve humo, ve luces, un montón de luces, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que están provocando? Las emociones de las personas. Y la gente sale creída que ahí se derramó el Espíritu Santo. Y no, porque por sus frutos los conoceremos. Por sus frutos los conoceremos. Así que, hermano, el Señor, si algo quiere de aquellos que han sido libertados del pecado, es que tengan un fruto de santificación, apartados para el Señor, ¿verdad? Por eso que a la gente le encanta hoy día los conciertos, porque todavía tienen esa idolatría en su corazón. Allá en el mundo, hermano, los cantantes mundanos, si usted asistió alguna vez o vio en la televisión, se acordará que los grupos mundanos se subían y el montón de luces, el montón de humo, todo el que los presentaba, como usaba aquellos tonos de voz fuertes para motivar a la gente que se parara y gritara porque subía el grupo de moda, ¿verdad? Y que lo alabaran, ¿verdad? Lo mismo ve uno hoy día en conciertos cristianos, supuestos cristianos. Pero, hermano, es triste, no hay fruto de santificación. No hay fruto de santificación. Hoy veo uno, hermano, a las cantantes supuestas cristianas con sus licritas bien pegadas, aquellos pantaloncitos bien pegados, y han agarrado una moda perversa. No sé si usted ha visto en la tele donde salen a veces que hoy, para que digan que subieron con vestido, se ponen un vestidito que parece minifalda hasta acá, con tal de que se vea el pantalón abajo. Eso es perverso, pero no hay santificación, hermano, y eso lo están metiendo. Por eso hoy en muchas iglesias, hermano, las hermanitas llegan con sus pantalones y su vestidito hasta arriba. No sé si usted ha visto eso. Y dicen, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, es perversidad. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento encontramos que cuando nuestro Dios, hermano, le hizo su vestimenta a Eva porque estaba desnuda, dice la palabra que les hizo túnicas, ¿verdad? Y una túnica es clara, hermanos, que cubre completo. Esa es una túnica, ¿verdad?
Hoy día en lo moderno, máximamente con todos esos diseñadores homosexuales mundanos, ¿verdad? Que el diablo los tiene atrapados, ojalá un día se arrepientan, han metido un montón de modas. Y la gente todo lo copia y lo mete a la iglesia, y todos felices y contentos, ¿verdad? Porque ahí no están dando ese fruto de santificación. Por eso cuando usted se vista, tiene que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado, hermanas, ¿verdad? Hasta y eso lo digo por aquellos que están en las redes sociales también. Ha salido una moda que la faldita llega hasta aquí arriba de la rodilla, pero supuestamente está larga, pero todo lo de abajo es transparente. Cuando de repente póngale que entrar alguna hermanita así por esa puerta, de allá para acá toda la claridad pega, se les ve todo. Y según andan vestidas decorosamente, pura perversidad. Ya saben que la pieza de abajo está corta, pero así se la pone. No es que está muy bonita, pura perversidad. No hay fruto de santificación. Así llamen legalista, hagan lo que quieran, pero la palabra es la palabra. La palabra, nosotros tenemos que ser diferentes. Da tristeza hoy día, hermano, los predicadores. No sé si ha visto usted, ¿verdad? Peor ahí en Enlace, en ese canal, pasan unos predicadores, hermano, con aquellos pantaloncitos bien pegados, ¿verdad? Hombres, ¿verdad? Usted se ha visto, no estoy mintiendo. El pantalón bien pegado, hermano, predicando. Está bien que esté sentado, que no tenga privilegio, un día se convierta, ¿verdad? Qué bueno. Pero pasan así, hermano. Es triste lo que está sucediendo. Y los pastores que están a cargo de él van a entregar cuenta. ¿Verdad? Por ahí tengo un hijo que se viste así, ¿verdad? Y yo estoy orando, Señor, ten misericordia del pastor que tiene para que le enseñen, porque esa es responsabilidad de ella, no es mi oveja. Y de repente yo veo acá y le digo, Señor, ten misericordia, porque eso no está bien, eso a Dios no le agrada. No se congrega conmigo porque no estuviera sentado, ¿verdad? Porque, hermanos, nosotros tenemos que cuidar todos esos detalles. ¿Por qué? Porque el fruto es la santificación. Hermanos, y nosotros tenemos que estar claros con esas situaciones. Porque, hermanos, está en juego la vida eterna. Entonces, por eso el Señor, hermanos, usando al apóstol Pablo, es un tema que él tocó fuertemente. Tanto a los romanos como a los gálatas, a Éfeso, casi en todas sus cartas él hablaba, hermano, de cómo, verdad, a Dios le agrada que seamos aquellos que hemos sido libertados del pecado. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que estar bien claros que el Señor a libertad nos ha llamado, no a esclavitud otra vez de las cosas del mundo. De allá nos sacó, ¿verdad? Creo que mi hermano Leonel me contaba la otra vez, ¿verdad? Que él cuando estaba sin Cristo creo que tenía el pelo largo, ¿verdad? Imagínense que hoy tuviera en Cristo con su pelo largo, sabiendo que la Biblia enseña, ¿verdad? Que es honroso para el hombre cortarse el cabello, ¿verdad? Entonces, si él dijera, no, pero es que yo a libertad fui llamado, hermano, yo así me siento bien, que estaría dándole gusto a sus deseos de la carne. Son ejemplos que yo le puedo poner, ¿verdad? Yo puedo decir, hermanos, es que yo antes, a mí me gustaba vestirme de esta manera, ¿verdad? Y a mí me gusta, yo por eso así soy. Entonces no he sido libertado, porque todavía le estoy dando gusto a mis deseos carnales. De eso se trata, de que nosotros seamos nuevas criaturas si hemos sido libertados del pecado. No podemos ser el mismo. Tenemos que ser diferentes. Ahora somos dirigidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros y por la palabra de Dios. Obedientes a la palabra de Dios. Por eso nuestras hijas hay que orar por ellas, hay que instruirlas, hay que enseñarle con la palabra, hermanos, ¿verdad? Ya si son rebeldes, pues ya saben lo que les espera, pero hay que enseñarles todos estos detalles que nuestro Dios nos ha llamado a santificación si quieren vida eterna, ¿verdad? Ahora, si quieren creer la ideología de este país, de la mayor parte de esta nación, en donde creen salvo, siempre salvo, pues allá es. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar claros, ¿verdad?, en esa situación. Tenemos nosotros que cada día ir, hermanos, santificándonos más todavía, hermanos, más. Yo como pastor sé que, hermanos, todavía hay cosas que tengo que ir aprendiendo y que ir enseñando para santificarnos más todavía.
Hay cositas, he notado en mi vida, hermanos de pastor, una evolución bonita, tremenda. Yo sin Cristo Jesús, hermano, déjeme decirle que todavía estaba esclavo a las cosas del mundo. Tal vez no a todas, pero algunas cosas que yo las veía bien. Póngale, cuando yo comencé a pastorear, yo no veía mal, hermanos, en septiembre, ¿verdad? En febrero, celebrar, ¿verdad?, el día de San Valentín. Yo decía, no, es una oportunidad que podemos invitar a los que conocemos y que vengan a oír palabra de Dios. Yo no veía mal eso. Para mí era normal, ¿verdad? Yo creía que a Dios le agradaba eso porque estábamos trayendo almas. Pero hoy día me pregunto, ¿dónde están esas almas que asistieron? No, porque esas almas no fueron traídas por Dios, nosotros las fuimos a traer a nuestra conveniencia. Entonces, ¿por qué? Porque todavía había, ¿verdad? En mi persona había ese deseo de la carne todavía, de agarrar una rosa y regalársela ahí a mi esposa frente a todos. Hermano, eso es del mundo, ¿verdad? Yo no veía malo, ¿verdad?, el que dijeran, va a haber un baby shower. ¿Sabe usted qué es un baby shower, verdad? Que vayan a un niño antes que nazca. Saber de dónde sacaron ese nombre, pero hermano, yo no veía mal eso. Y ahí iba, hay veces me invitaba y ahí iba al baby shower. Las hermanas ahí en la iglesia, hay veces hacían su baby shower. Pero sabe que daba, hoy recuerdo, hermanos, y daba tristeza lo que se practicaba en ese baby shower. Porque ahí salía los deseos que habían en las hermanas, las cosas que todavía moraban en ellas. Recuerdo una ocasión, hermanos, que estaban haciendo, porque hacen concursos o algo así, ¿verdad? Y una de las hermanas se le ocurrió, dice, vamos a agarrar un pepino, dice, y buscaron un pepino y pusieron un recipiente y se lo ponían entre las piernas. Y ahí iban, simulando, creo, cuando el niño iba a nacer. O no sé qué había en la mente de ellas, pero es lo que estaban ahí con el pepino. Ahí. Eran los concursos que se hacían en el baby shower, adivinando, y a Dios no le gusta la adivinación. Agarraban un rollo de papel, a ver cuántos le tocaba, ¿verdad?, para enrollarle la panza a la hermanita, y a ver si usted le acertaba, pues le daban un su premio. Pero eso es pura adivinación, porque nadie sabía con exactitud. Unos se pasaban, otros menos. Yo creo que son 10 de 100. Y ahí cortaban el rollo de papel y tal vez le estoy dando ideas a algunos mundanos ahí, ¿verdad? Pero bueno, le estoy contando lo que yo experimenté. Y eso a Dios no le agrada, que nosotros estemos adivinando. Y todo eso sutilmente se estaba practicando. Y el detalle que se creía que era bueno. No se le veía, yo no le veía nada malo, decía yo. Pero como dice la palabra, el que es santo se tiene que ir santificando más todavía. Y Dios me fue llevando en esa situación. Venía la Navidad. Para mí no era malo decir, hermano, vamos a hacer intercambio de regalos, ¿verdad? Y traigo su regalito y aquí le ponemos nombre. Hermanos, más sin embargo, ahora entiendo, ¿verdad? Y me di cuenta de que, hermano, eso no le agradaba a Dios. Porque eso, en lugar de traer unidad al pueblo, traía desunidad. Porque se iban en murmuración. No, hombre, yo le compré, dice, yo traje un regalo al hermano, a la hermana, a mí me costó como $20, me está dando uno del dólar a mí. Sí, se iban murmurando. O sea que sin querer se estaba metiendo en pecado a la congregación, sin uno darse cuenta. Y el Señor ahí me ha llevado en ese proceso, hermano, de santificación. Así es, porque yo entiendo ahora, hermanos, que el fruto ya que hemos sido libertados del pecado, tenemos como fruto la santificación. La santificación. Hermano, venía el día de la madre, igual. Algo que yo no veía malo, porque a mí desde niño me enseñaron a celebrar el día de la madre, ¿verdad? Y que había que darle honra, ¿verdad? Y que, bueno, entonces en la iglesia, como allá en el mundo se hacía, aquí era normal hacerlo. Y decía, bueno, está bien, vamos a hacer el día de la madre. Yo corría en las mañanas a comprar las flores y verdad, para repartirle a las hermanas ahí, que los esposos, y mire que bien tremendo, porque el esposo le tenía que entregar la flor a la esposa, y caso de la mamá. Pero mire cómo tremendo, ¿verdad? Para, como decían, ya sabes, el diablo decía, ya sabes quién controla la casa, ¿verdad? Es la mujer.
Y hermanos, muchas cosas así sutilmente. El problema estaba que hermanos, que habían personas que ya sus mamás partieron con el Señor, ¿verdad? Ya murieron, y esas personas salían tristes, salían melancólicas de ese culto, porque se resentían, ¿verdad? El diablo todo lo estaba usando para perjudicar a otros. En lugar que el hermanito o la hermanita saliera contenta porque se estuvo alabando al Señor en el culto, se estuvo oyendo palabra de Dios, salía triste y se iba a su casa así, melancólica, sufriendo por causa de haber celebrado una fiesta pagana dentro de la iglesia. Y así sucesivamente, hermano. Tanta cosa que yo le doy la honra y la gloria al Señor, que me ha ayudado, hermanos, a irme apartando. Y como pastor, irme santificando más todavía. Para mucha gente, hermanos, aquí en estas áreas me catalogan, ¿verdad?, de que estoy loco, de que estoy equivocado, de que soy un legalista, que soy muy a la antigua. Pero eso me tiene a mí sin cuidado. Yo solo trato de obedecer lo que el Espíritu Santo me guía a entender en su palabra. Y si aquí dice que como fruto debo tener la santificación, tengo que tener ese fruto y poder enseñarlo. Y ya tengo claro que el que es de Dios, palabra de Dios. Y se va sujetando, ¿verdad? Por eso, hermanos, es bonito saber que Cristo Jesús nos ha hecho libres, hermanos, del pecado, y que ahora debemos de tener un fruto de santificación para poder tener un fin que es vida eterna. Nos vamos a meter en problemas con otras personas, sí, pero eso, hermanos, dijo el apóstol Pablo, es mejor que agrademos a Dios antes que a los hombres, porque si agradamos a los hombres, no somos siervos de Dios. Pero si agradamos a Dios, sí somos siervos. Aunque los hombres se peleen, aunque los hombres se enojen, nosotros agrademos a Dios, hermano. Agradémosle. Seamos celosos de las cosas de Dios. Agrademos al Rey de Reyes, porque Él es bueno, mis hermanos, y para siempre es su misericordia. Vale la pena servirle, ya que Él nos libertó del pecado. Él nos libertó del pecado y tenemos que estar agradecidos con Él. Un último versículo, miren lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro en su capítulo 2, hablando de la libertad, nos habla de esta manera. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 16 dice, le voy a leer del 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Mire qué precioso. Dice claramente que porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, que seamos como libres, pero no como los que tienen la libertad, dice. O sea, hablando de la libertad que Cristo nos ha dado, que no, ¿verdad?, que tengan esa libertad como un pretexto para volver a hacer lo malo, sino que nosotros tengamos esa libertad para ser siervos de Dios, hermano. Siervos de Dios, servirle mejor a Dios ahora que el diablo ya no nos tiene atrapados. Para eso es la libertad que Cristo nos dio, para ser siervos de Dios, no para usar esa libertad como un pretexto para hacer lo malo. Porque les digo, la gente se escuda en ese versículo, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero no la libertad que ellos están usando como un pretexto para seguir dándole gusto a sus deseos de la carne. No, donde está el Espíritu de Dios sí hay libertad, pero hay libertad para ser siervo de Dios, para someternos a Dios, para cada día agradar a nuestro Dios Todopoderoso. Para eso es la libertad, porque antes definitivamente no teníamos libertad. No teníamos libertad, hermano. Así que démosle gracias a Dios por la libertad que nos ha dado, pero que esa libertad, hermano, no nos vaya a llevar otra vez a la práctica del pecado, sino que ahora podamos nosotros ser fieles al Señor. Yo, gracias a la libertad que Él me ha dado, hermanos, he podido santificarme más para Él, apartarme de todas esas fiestas mundanas
y poder agradar al Señor. Me catalogan, le vuelvo a decir, de religioso, me tiene sin cuidado. Yo no le sirvo a la gente, le sirvo a Dios. Y Él es el que me va a dar recompensas. Con la gente nunca voy a quedar bien. Así les diera yo libertad para meter todo el mundo, siempre voy a quedar mal. Y mal con la gente y mal con Dios. Entonces prefiero, hermanos, usar la libertad que Dios me ha dado para santificarme y santificar a la congregación que Dios me permite estar pastoreando, enseñando. Al final, cada quien toma su decisión. Por eso que doy gracias al Señor por la ciencia, la tecnología que ha avanzado, porque lo que hoy predico aquí, puedo bendecir allá a aquel hermano o hermana que a través de la distancia también está siendo instruida con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que dé fruto de santificación, para poder agradar a nuestro Dios, y su fin va a ser la vida eterna, ¿verdad? Por eso dicen, ¿verdad? Que muchos dicen, escudan, no, pero es que esto no es por obras. No es por obras, es por creer en Cristo Jesús, que Él nos libertó del pecado. Y si nos ha libertado, va a haber un fruto, que es la santificación. Entonces no es una obra, sino que es el resultado de haberle dado lugar completamente a Cristo Jesús. Así que vamos a ponernos en pie, mis hermanos, para orar y darle gracias al Señor en este momento que nos ha permitido, ¿verdad?, estudiar un poquito de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, porque nos has permitido estar reunidos bajo este techo, Señor amado, para poder aprender un poquito más de tu palabra, para poder estudiar tu palabra, para poder nosotros cada día, Señor amado, santificarnos para ti, para que nosotros disfrutemos de la libertad que nos has regalado, pero esa libertad que no la vayamos a usar como un pretexto para hacer lo malo, para hacer cosas que no te agradan, Señor. Ayúdanos, por favor. Eres tú el único que a través de tu Espíritu Santo conoce nuestro diario vivir, Señor. Y queremos agradarte, queremos bendecirte, queremos cada día, Señor, estar en tu presencia, Padre. Gracias por este remanente fiel que se ha hecho presente, Señor. Ayúdales, fortaléceles, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y la iglesia dice, amén, aleluya. Así es, mis hermanos, vamos a estar entonces procediendo a orar por el dador alegre y luego también para despedirnos. Le pido por favor a mi hermano Leonel, si nos puede despedir en oración, orando también por el dador alegre, y verdad, si nos retiramos a nuestros hogares, verdad, aleluya. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a levantar una oración al Señor. Gracias, Padre, te damos por este nuevo día que nos diste, Señor, este privilegio, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor.